Buenas tardes para todos, mi nombre es Lady Paola Cuevas, soy estudiante de la Universidad UNAD. El día de hoy voy a explicarles el proceso que realicé para la fase 3 de inferencia estadística, en donde nos piden la prueba de la hipótesis para la media y la prueba de la hipótesis para la proporción. En mi caso vamos a hallar la prueba de la hipótesis para la media para probar si la hora promedio a la que llaman es a las 6 p.m. o su equivalente en minutos 1080. Para hallar esta prueba de hipótesis para la media debemos tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso, el planteamiento de la hipótesis. Entonces, en mi caso, la prueba es bilateral. Por tal razón decimos que H0 va a ser igual a 1080 y H1 va a ser diferente a 1080. Si fuera unilateral derecho o unilateral izquierdo, esto cambia. Sería mayor o menor o mayor o igual. Entonces, en mi caso, esa es una prueba de dos colas debido a que la hipótesis alternativa H0 es planteada en palabra de diferencia, es decir que la hipótesis no indica si la media es mayor o menor que el valor que nos están dando como tal, en mi caso 1080 minutos. Luego de determinar esto, nos vamos al paso 2, que es el nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia es 0,05, que equivale al 5%. ¿Por qué tomamos este valor? Porque es el mismo valor que se utilizó, o el nivel de significancia del ejercicio de la fase 2 de este curso. Pasamos al paso 3, que es el estadístico de prueba o el cálculo. Para hallar esto debemos realizar esta fórmula: z igual a la media muestral menos la media poblacional, todo esto sobre la desviación de la muestra sobre la raíz del tamaño de la muestra. Para realizar esta fórmula pues tenemos que hallar todos los valores que allí nos están indicando. Entonces decimos que la media de la muestra, que es el promedio de todo el tipo de la muestra que estamos utilizando. En este caso el tamaño de la muestra son 612, entonces ¿qué valor vamos a coger de la muestra? Ese valor. Entonces en el promedio hacemos la siguiente fórmula: promedio de ¿qué? De la tabla de tipo de muestra, de dónde a dónde. Entonces nosotros estamos hallando el promedio de la llamada perdón, vamos a buscar la columna que diga hora de llamada en minutos. ¿Cuál es? La K. Entonces eso es a lo que le vamos a sacar el promedio. Entonces decimos que promedio de dónde, del tipo de la muestra, de K16 a K627. ¿Por qué este rango? Porque es el tamaño de la muestra, como les he dicho anteriormente. ¿Qué nos dio el promedio? 21 y 10 horas. Entonces también nos piden la media poblacional. ¿Cuál es la media poblacional? Pues el valor que nos están dando, las 6 pm. Entonces 6 pm equivale a las 18 horas. Nos piden la desviación de la muestra. ¿Cómo sacamos la desviación de la muestra? Con la fórmula desbt.m. ¿Por qué m? Porque es la muestra. ¿De dónde? De la hoja de tipo de muestreo, nuevamente de K16 a K627, que es el tamaño de la muestra que estamos utilizando en este caso. Nos da 10 y 40. Y el número, por último, el número de tamaño de la muestra, que son 612. ¿De dónde lo tomamos ese valor? De acá, del ejercicio pasado. El número de la muestra son 612. ¿Qué hacemos ahora? Lo pasamos en minutos. Entonces decimos que las 21 y 10 equivalen a 1270 minutos, que las 6 de la tarde, o sea 18 horas, equivalen a 1080 minutos, que las 10 y 40 equivalen a 640 minutos, y el tamaño de la muestra sí lo dejamos igual. Pasamos a hacer la fórmula como tal para hallar z. Entonces empezamos, nos dice que z es igual a la media muestral 1220, que equivale a H31, menos la desviación de la población. La desviación de la población son 1080, entonces menos H32, que equivale a este, como podemos ver, H32. Sigamos, dividido, nos dice, dividido a la desviación de la muestra.
La desviación de la muestra son 640. Todo esto dividido la raíz de el tamaño de la muestra, 612, dándonos un resultado, un valor de Z de 7,34. Ahora pasamos al paso 4, que es el estadístico teórico o el tabulado de la regla de decisión. Nuevamente aquí tenemos que tener en cuenta la prueba que es, en mi caso, vuelvo y repito, es bilateral. Se debe hallar el valor teórico de Z mediante la distribución normal estándar inversa de alfa dividido 2 y Z2 mediante la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa dividido 2 para la prueba bilateral. Entonces, Z1 nos dice que la distribución normal estándar inversa de 23, que es el alfa, como podemos acá arriba, es la nivel de significancia, 0,05 dividido 2, como nos dice la primera fórmula para hallar Z. Para hallar Z2 nos dice que la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa, que ya dijimos que es el nivel de significancia, dividido 2, en donde nos da el valor de Z2. Una vez que tengamos estos dos valores, pasamos a la gráfica. Entonces decimos que menos 1,96 es la zona de rechazo, y en esta parte 1,96 la zona de rechazo. Lo que está en verde son las zonas de rechazo, Z1, Z2, y lo que está en color piel es la zona de aceptación. Entonces debemos ubicar dentro de la gráfica el valor de Z, 7,34. Entonces, como vemos, estamos pues calculando un poco dónde daría 7,34, la estamos dejando acá. ¿Por qué? Porque 1,95 es menor a 7,34. Entonces, ubicamos 7,34 a la derecha de 1,96. Entonces, como podemos ver, se rechaza la hipótesis nula, puesto que el valor estadístico de la prueba 7,34, que es Z, ha caído en la zona de no aceptación de dicha hipótesis. Como podemos ver acá, 7,34 está en la zona de rechazo. Entonces, para allá hacemos el paso 5, que es tomar la decisión. Y la decisión es que se concluye que las 6 de la tarde no es una hora promedio en donde llaman, por lo cual no se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del 94%. Bueno, ya hallamos la prueba de la hipótesis para la media. Ahora vamos a hallar la prueba de la hipótesis para la proporción. En mi caso, se va a hallar la prueba de la hipótesis para la proporción para probar si el porcentaje de clientes que llaman a causa de caída del servicio es igual al 25%. Tenemos que hacer los mismos pasos de la prueba de la hipótesis de la media. Igual lo hacemos en la proporción, lo único que cambia son la ecuación del estadístico de prueba o el cálculo. Entonces, paso 1, planteamiento de la hipótesis. En este caso, vuelvo y repito, el mío es bilateral, es una prueba bilateral porque es de dos colas, debido a que la hipótesis alternativa H0 está planteada en palabras de igual. Acá, como vemos, es igual. Si me diera menor o mayor, de ahí dependería si fuera una prueba unilateral derecha, unilateral izquierda. En mi caso, por ser igual, es una prueba bilateral. Entonces, pasamos al nivel de significancia. En este caso utilizamos un nivel de significancia del 0,01, que equivale al 1%. Pasamos al paso 3, que es el estadístico de la prueba. Acá es donde yo les digo que cambie. Para hallar la proporción, la ecuación es diferente. Entonces decimos que Z va a ser igual a P rayita. ¿Qué es P rayita? Es la proporción muestral menos P normal, que es la proporción de la población. Todo esto sobre la P, que es la proporción poblacional,
por 1 menos nuevamente la proporción poblacional dividido el tamaño de la muestra. Entonces, para este caso debemos tener estos datos: la proporción de la muestra, la proporción poblacional y el tamaño de la muestra. Para hallar la proporción muestral, ¿qué estamos haciendo? Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula en Excel, que me dice contar si dentro del tipo de la muestra, dentro del rango M16 a M627, se encuentra el número 1, me los cuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces estamos diciendo que vamos a determinar la causa. Entonces nos vamos al tipo de muestra, buscamos el motivo, que es la misma causa, lo encontramos que está en la columna M, y decimos entonces que contar si dentro de este tipo de muestreo, dentro del rango de M16 a M627, que es el tamaño de la muestra, se encuentra el valor 1. ¿Qué es el valor 1? Es el motivo 1. ¿Qué es el motivo 1? Caída del servicio, que es el que estamos determinando en este momento. ¿Dividido en qué? En el tamaño de la muestra, que son 612. Con eso hallamos la proporción muestral. La proporción poblacional es lo que nos dicen, que si equivale es igual al 25%. Entonces, ¿qué ponemos acá? 25%. El tamaño de la muestra, como lo dije anteriormente, es 612, teniendo en cuenta el resultado que nos dio en la fase 2. Ahora sí, vamos a hallar el valor de Z. Entonces, decimos que la proporción muestral, que se encuentra acá, menos la proporción poblacional, que es esta, dividido la raíz de la proporción poblacional, que es esta, por 1 menos nuevamente la proporción poblacional, que es esta, dividido n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, con esto hallamos el valor de Z. Pasamos al paso cuarto, que es el estadístico teórico o la tabulación y regla de desviación. Entonces, nuevamente, repito, esto se tiene en cuenta según la prueba, si es unilateral derecho, unilateral izquierdo o bilateral. En mi caso es bilateral. Entonces debemos hallar el valor de Z1 y Z2, en donde Z1 se halla mediante la distribución normal estándar inversa de alfa dividido 2 y Z2 mediante la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa dividido 2. Entonces empezamos. F1, distribución normal estándar inversa de F23. ¿Qué es F23? Otra vez el nivel de significancia, dividido 2. Para Z2, distribución normal estándar inversa de 1 menos F23, nuevamente el nivel de significancia, dividido 2. Con eso obtenemos el valor de Z2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar la gráfica. Entonces, en la gráfica colocamos menos 2,58, que es la zona de rechazo, y que es Z1, y Z2, 2,58, que es la zona de rechazo. Ahora vamos a ingresar el valor de Z dentro de la gráfica. Decimos que es menos 2,05. Entonces, haciendo un acercamiento, pues acá en la gráfica lo estamos ubicando más o menos acá, que es menos 2,05. ¿Por qué? Porque hacia la zona de rechazo es menos 2,5, mucho más lejos. Entonces, lo ubicamos en esta parte, en la parte derecha de la zona de rechazo, pero en cuanto a al valor negativo, al Z1. Entonces, como podemos ver acá, el valor de Z cayó dentro de la zona de aceptación. Entonces, no se puede rechazar la hipótesis alterna, puesto que el valor estadístico de prueba, que es menos 2,05, que es Z,
ha caído en la zona de aceptación. Entonces tomamos la decisión ahora. Se concluye que el porcentaje de clientes nada satisfechos es igual al 25%, por lo cual se acepta la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 99%. Entonces, como podemos ver, ya hallamos la prueba de la hipótesis de la media, en donde el valor de z nos dio fuera de la zona de aceptación y nos dio dentro de la zona. Y en la prueba de la hipótesis de la proporción, el valor de z sí nos dio dentro de la zona de aceptación. Agradezco la atención prestada, espero pues que buenas tardes para todos. Bien hecha. Mi nombre es Lady Paola Cuevas, soy estudiante de la Universidad UNAT. El día de hoy voy a explicarles el proceso que realicé para la fase 3 de inferencia estadística, en donde nos piden la prueba de la hipótesis para la media y la prueba de la hipótesis para la proporción. En mi caso vamos a hallar la prueba de la hipótesis para la media para probar si la hora promedio a la que llaman es a las 6 p.m. o su equivalente en minutos 1080. Para hallar esta prueba de hipótesis para la media debemos tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso, el planteamiento de la hipótesis. Entonces, en mi caso, la prueba es bilateral. Por tal razón decimos que H0 va a ser igual a 1080 y H1 va a ser diferente a 1080. Si fuera unilateral derecho o unilateral izquierdo, esto cambia. Sería mayor o menor o mayor o igual. Entonces, en mi caso, esa es una prueba de dos colas debido a que la hipótesis alternativa H0 es planteada en palabra de diferencia, es decir que la hipótesis no indica si la media es mayor o menor que el valor que nos están dando como tal, en mi caso 1080 minutos. Luego de determinar esto nos vamos al paso 2, que es el nivel de significancia. En este caso el nivel de significancia es 0,05, que equivale al 5%. ¿Por qué tomamos este valor? Porque es el mismo valor que se utilizó, o el nivel de significancia del ejercicio de la fase 2 de este curso. Pasamos al paso 3, que es el estadístico de prueba o el cálculo. Para hallar esto debemos realizar esta fórmula: z igual a la media muestral menos la media poblacional, todo esto sobre la desviación de la muestra sobre la raíz del tamaño de la muestra. Para realizar esta fórmula pues tenemos que hallar todos los valores que allí nos están indicando. Entonces decimos que la media de la muestra, que es el promedio de todo el tipo de la muestra que estamos utilizando. En este caso el tamaño de la muestra son 612, entonces ¿qué valor vamos a coger de la muestra? Ese valor. Entonces en el promedio hacemos la siguiente fórmula: promedio de ¿qué? De la tabla de tipo de muestra, de dónde a dónde. Entonces nosotros estamos hallando el promedio de la llamada perdón, vamos a buscar la columna que diga hora de llamada en minutos. ¿Cuál es? La K. Entonces eso es a lo que le vamos a sacar el promedio. Entonces decimos que promedio de dónde, del tipo de la muestra, de K16 a K627. ¿Por qué este rango? Porque es el tamaño de la muestra, como les he dicho anteriormente. ¿Qué nos dio el promedio? 21:10 horas. Entonces también nos piden la media poblacional. ¿Cuál es la media poblacional? Pues el valor que nos están dando, las 6 pm. Entonces 6 pm equivale a las 18 horas. Nos piden la desviación de la muestra. ¿Cómo sacamos la desviación de la muestra? Con la fórmula desbt.m. ¿Por qué m? Porque es la muestra. ¿De dónde? De la hoja de tipo de muestreo, nuevamente de K16 a K627, que es el tamaño de la muestra que estamos utilizando en este caso. Nos da 10:40. Y el número, por último, el número de tamaño de la muestra, que son 612. ¿De dónde lo tomamos ese valor? De acá, del ejercicio pasado. El número de la muestra son 612. ¿Qué hacemos ahora? Lo pasamos en minutos. Entonces decimos que las 21:10 equivalen a 1270 minutos, que las 6 de la tarde, o sea 18 horas, equivalen a 1080 minutos, que las 10:40 equivalen a 640 minutos.
y el tamaño de la muestra sí lo dejamos igual. Pasamos a hacer la fórmula como tal para hallar z. Entonces empezamos, nos dice que z es igual a la media muestral 1220, que equivale a H31, menos la desviación de la población. La desviación de la población son 1080, entonces menos H32, que equivale a este, como podemos ver, H32. Sigamos, dividido, nos dice, dividido a la desviación de la muestra. La desviación de la muestra son 640. Todo esto dividido la raíz de el tamaño de la muestra, 612, dándonos un resultado, un valor de z de 7,34. Ahora pasamos al paso 4, que es el estadístico teórico o el tabulado de la regla de decisión. Nuevamente aquí tenemos que tener en cuenta la prueba, que es, en mi caso, vuelvo y repito, es bilateral. Se debe hallar el valor teórico de z mediante la distribución normal estándar inversa de alfa dividido 2 y z2 mediante la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa dividido 2 para la prueba bilateral. Entonces, z1 nos dice que la distribución normal estándar inversa de 23, que es el alfa, como podemos acá arriba, es la nivel de significancia, 0,05 dividido 2, como nos dice la primera fórmula para hallar z. Para hallar z2 nos dice que la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa, que ya dijimos que es el nivel de significancia, dividido 2, en donde nos da el valor de z2. Una vez que tengamos estos dos valores, pasamos a la gráfica. Entonces decimos que menos 1,96 es la zona de rechazo, y en esta parte 1,96 la zona de rechazo. Lo que está en verde son las zonas de rechazo, Z1, Z2, y lo que está en color piel es la zona de aceptación. Entonces debemos ubicar dentro de la gráfica el valor de z, 7,34. Entonces, como vemos, estamos pues calculando un poco dónde daría 7,34, lo estamos dejando acá. ¿Por qué? Porque 1,95 es menor a 7,34. Entonces ubicamos 7,34 a la derecha de 1,96. Entonces, como podemos ver, se rechaza la hipótesis nula, puesto que el valor estadístico de la prueba 7,34, que es z, ha caído en la zona de no aceptación de dicha hipótesis. Como podemos ver acá, 7,34 está en la zona de rechazo. Entonces, para allá hacemos el paso 5, que es tomar la decisión, y la decisión es que se concluye que las 6 de la tarde no es una hora promedio en donde llaman, por lo cual no se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del 94%. Bueno, ya hallamos la prueba de la hipótesis para la media. Ahora vamos a hallar la prueba de la hipótesis para la proporción. En mi caso, se va a hallar la prueba de la hipótesis para la proporción para probar si el porcentaje de clientes que llaman a causa de caída del servicio es igual al 25%. Tenemos que hacer los mismos pasos de la prueba de la hipótesis de la media. Igual lo hacemos en la proporción, lo único que cambia son la ecuación del estadístico de prueba o el cálculo. Entonces, paso 1, planteamiento de la hipótesis. En este caso, vuelvo y repito, el mío es bilateral, es una prueba bilateral porque es de dos colas, debido a que la hipótesis alternativa H0 está planteada en palabras de igual. Acá, como vemos, es igual. Si me diera menor o mayor, de ahí dependería si fuera una prueba unilateral derecha, unilateral izquierda. En mi caso, por ser igual,
es una prueba bilateral. Entonces, pasamos al nivel de significancia. En este caso utilizamos un nivel de significancia del 0,01 que equivale al 1%. Pasamos al paso 3, que es el estadístico de la prueba. Acá es donde yo les digo que cambie. Para hallar la proporción, la ecuación es diferente. Entonces decimos que Z va a ser igual a P rayita. ¿Qué es P rayita? Es la proporción muestral menos P normal, que es la proporción de la población. Todo esto sobre la P, que es la proporción poblacional, por 1 menos nuevamente la proporción poblacional dividido el tamaño de la muestra. Entonces, para este caso debemos tener estos datos: la proporción de la muestra, la proporción poblacional y el tamaño de la muestra. Para hallar la proporción muestral, ¿qué estamos haciendo? Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula en Excel, que me dice contar si dentro del tipo de la muestra, dentro del rango M16 a M627, se encuentra el número 1, me los cuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces estamos diciendo que vamos a determinar la causa. Entonces nos vamos al tipo de muestra, buscamos el motivo, que es la misma causa, lo encontramos que está en la columna M, y decimos entonces que contar si dentro de este tipo de muestreo, dentro del rango de M16 a M627, que es el tamaño de la muestra, se encuentra el valor 1. ¿Qué es el valor 1? Es el motivo 1. ¿Qué es el motivo 1? Caída del servicio, que es el que estamos determinando en este momento. ¿Dividido en qué? En el tamaño de la muestra, que son 612. Con eso hallamos la proporción muestral. La proporción poblacional es lo que nos dicen, que si equivale es igual al 25%. Entonces, ¿qué ponemos acá? 25%. El tamaño de la muestra, como lo dije anteriormente, es 612, teniendo en cuenta el resultado que nos dio en la fase 2. Ahora sí, vamos a hallar el valor de Z. Entonces, decimos que la proporción muestral, que se encuentra acá, menos la proporción poblacional, que es esta, dividido la raíz de la proporción poblacional, que es esta, por 1 menos nuevamente la proporción poblacional, que es esta, dividido n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, con esto hallamos el valor de Z. Pasamos al paso cuarto, que es el estadístico teórico o la tabulación y regla de desviación. Entonces, nuevamente, repito, esto se tiene en cuenta según la prueba, si es unilateral derecho, unilateral izquierdo o bilateral. En mi caso es bilateral. Entonces debemos hallar el valor de Z1 y Z2, en donde Z1 se halla mediante la distribución normal estándar inversa de alfa dividido 2 y Z2 mediante la distribución normal estándar inversa de 1 menos alfa dividido 2. Entonces empezamos. F1, distribución normal estándar inversa de F23. ¿Qué es F23? Otra vez el nivel de significancia, dividido 2. Para Z2, distribución normal estándar inversa de 1 menos F23, nuevamente el nivel de significancia, dividido 2. Con eso obtenemos el valor de Z2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar la gráfica. Entonces, en la gráfica colocamos menos 2,58, que es la zona de rechazo, y que es Z1, y Z2, 2,58, que es la zona de rechazo. Ahora vamos a ingresar el valor de Z dentro de la gráfica. Decimos que es menos 2,05. Entonces,
haciendo un acercamiento, pues acá en la gráfica lo estamos ubicando más o menos acá, que es menos 2,05. ¿Por qué? Porque hacia la zona de rechazo es menos 2,5, mucho más lejos. Entonces lo ubicamos en esta parte, en la parte derecha de la zona de rechazo, pero en cuanto a al valor negativo, al Z1. Entonces, como podemos ver acá, el valor de Z cayó dentro de la zona de aceptación. Entonces, no se puede rechazar la hipótesis alterna, puesto que el valor estadístico de prueba, que es menos 2,05, que Z, ha caído en la zona de aceptación. Entonces, tomamos la decisión ahora. Se concluye que el porcentaje de clientes nada satisfechos es igual al 25%, por lo cual se acepta la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 99%. Entonces, como podemos ver, ya hallamos la prueba de la hipótesis de la media, en donde el valor de Z nos dio fuera de la zona de aceptación y nos dio dentro de la zona. Y en la prueba de la hipótesis de la proporción, el valor de Z sí nos dio dentro de la zona de aceptación. Agradezco la atención prestada, espero pues que haya quedado bien hecha la explicación, que tengan un feliz día, hasta luego.